El gobierno el presidente hizo un balance de gestión y habla de recuperación de la economía, habla de recuperación del salario y del puesto de trabajo, algo parecido a lo que decía el ministro también de Trabajo, habla de una recuperación del trabajo en Uruguay. ¿Cuál es la visión que se tiene desde el Frente Amplio y particularmente de usted? No, nosotros la visión que tenemos, y te puedo decir como Frente Amplio, es que este es un gobierno que fracasó. Es un gobierno que fracasó en el sentido que todas aquellas medidas que nos prometieron en campaña no se cumplieron. A nosotros se nos prometió que no se nos iba a tocar el bolsillo de los uruguayos. A nosotros se nos prometió que no iba a existir aumento de las tarifas del gas, que íbamos a tener políticas públicas. A nosotros se nos prometió que íbamos a tener medicamentos en los hospitales y resulta que hoy no vemos eso. Es decir, cuando se habla de la recuperación del salario, en 46 meses nosotros perdimos, en 40 meses perdimos salario. Y si uno analiza a lo largo de esos 46 meses, los trabajadores trabajamos 2 meses gratis. Es decir, no cobramos 2 meses de sueldo. Perdimos 2 meses de sueldo. Entonces, uno no puede hablar que existió recuperación salarial. Es decir, acá lo que se perdió, y cuando uno dice se perdió, perdimos poder de compra. Es decir, eso hay que ver. Puestos de trabajo, se han creado algunos puestos de trabajo. La mayoría de los puestos de trabajo que se crearon en el 2023 son informales, es decir, en negro, gente que no tiene seguridad social. La informalidad creció en el último año. Entonces, lo que nosotros vemos es la economía. Lo otro que te quiero decir. Uno cuando tiene que analizar si uno viste que analiza la economía, la masa salarial y la masa capitalista. Y en la masa salarial se suman todos los sueldos públicos y privados y las jubilaciones y las pensiones. En estos 46 meses, en estos primeros 3 años, pasaron 2.100 millones de dólares, es decir, 3 puntos del PBI de la masa salarial a la masa capitalista. Es decir, la economía en el año 21 y 22, creció un 10%. Y nosotros no obtuvimos un poder de compra que nos aumentara el 10%. Y la economía en el 2023 creció un poquito, 0,5%. Es decir, entonces nosotros lo que vemos es que hay una realidad, que es la que no nos dijo el presidente en su discurso el otro día, que es la de la calle, lo que nos dice la gente. Y la gente nos dice que los principales problemas son la falta de trabajo de calidad, con un sueldo que le dé para vivir y llegar a fin de mes, la carestía, el costo de vida. La gente nos dice en la calle que hay problemas graves de inseguridad, que aumentó la violencia en nuestro país. Esas cosas no estuvieron en el discurso del presidente. El presidente lo que hizo fue un discurso donde lo que se planteó fue un discurso de campaña electoral donde también habló mucho para sus votantes y su coalición. También se dice de parte del gobierno, en este caso del Ministerio de Transporte, de una inversión multimillonaria y hasta histórica, se dice, en cuanto a carreteras y a infraestructura. Nos parece bien que haya inversión en infraestructura, la compartimos porque es necesaria, pero yo no sé si es la inversión histórica, porque en el periodo anterior se invirtieron récords en infraestructura, y las grandes obras que se hicieron en este periodo que se inauguraron son obras de arrastre que viene del periodo anterior. Nosotros no nos olvidemos que la mayor inversión en la historia del Uruguay fue UPM, y nosotros a través de UPM y el Ferrocarril Central, que es la obra más importante en la historia del Uruguay, en la obra del Ferrocarril Central, que creó miles de puestos de trabajo y fue lo que sostuvo la economía durante la pandemia y la pospandemia. Es decir, hoy, ¿cuáles son las grandes obras que hay? ¿Cuál es el futuro que nos presenta este gobierno? No vemos. Lo que sí vemos es que cuando nos hablan del déficit fiscal, hay un punto del Producto Bruto Interno, por lo menos, que son estas obras, que tienen una forma de financiamiento que están por afuera de las cuentas públicas.
Entonces realmente hay mucho dibujo fiscal ahí. Nosotros nos parece bien que se hagan obras, nosotros mismos decimos que es necesario un shock de infraestructura, nosotros vemos que para el interior son necesarias otras, espera Fernando, ahora acá, gracias, son necesarias es necesario un shock de infraestructura, es necesario invertir en ferrocarril, hacer otros ramales de ferrocarril para que nos abarate los costos de logística y de producción en nuestro país. Nosotros vemos con buenos ojos. ¿Sí? No sé si podemos decir que es el gobierno siempre cuando dice, lo dice con mucho, lo dice con mucha publicidad y con mucho marketing, que fue el mayor logro. Yo lo que veo es que hay mucho incumplimiento. A nosotros se nos dijo que se iba a disponer de saneamiento para 200 localidades del interior, ahora son 60. A nosotros se nos dijo que se iban a hacer 15.000 viviendas en asentamientos y creo que inauguraron ahora, van cerca de 500. Es decir, nosotros vemos, por eso te decía, es un gobierno que fracasó, donde hay muchos incumplimientos de las campañas. Tengo dudas que sean los récords, como dicen. Pero el récord siempre, la política de marketing ahí tiene un límite, y el límite es la realidad, lo que siente la gente en la calle, ¿no? Y ya que cerrando este periodo de gobierno, ya le queda el último tramo, si alguien le pidiera que definiera el gobierno de la calle, ¿cuál ha sido el logro, cuál ha sido el distintivo del gobierno de la calle Pou? Yo creo que el gobierno de la calle Pou fue un gobierno, este gobierno es un gobierno donde lo que se hizo fue lo que es un gobierno que desde que yo era chiquito, yo fui criado por mi abuela, y mi abuela era una vieja muy ballista, me decía que había el herrerismo siempre optaba por unos pocos, es decir, por las minorías pudientes de nuestra sociedad. Yo creo que este es un gobierno que ha gobernado para las minorías, para lo que el presidente denomina los mayaoros. Yo te puse un ejemplo de cómo creció la economía en el 2021 y el 2022. Bueno, eso lo que terminó yendo se fue acumulando en depósitos bancarios. Hemos tenido récord de depósitos bancarios. Las grandes mayorías, ¿qué nos dicen? Que tienen problemas de seguridad, que tienen problemas cuando van al hospital, no pueden repetir los medicamentos porque hay falta de medicamentos, hay falta de especialistas en los centros, que hay problemas para acceder a un trabajo para llegar a fin de mes. Yo lo que veo es eso, que tenemos 37 CAIFs en la mayoría de ellos en Montevideo, pero hay en otros puntos del país que están cerrados porque no hay presupuesto para habilitarlos para gasto de funcionamiento. Aumentó la pobreza infantil, nos tiene que avergonzar la infantilización de la pobreza que tiene Uruguay, pero tenemos un montón de infraestructura que podría ser utilizada para nuestra niñez, para darle contención y cuidado a esas familias, pero resulta que están cerradas por falta de presupuesto. No cumplió con los cupos que dijo que iba a habilitar para los CAIF, que para nosotros es una política central, que viene desde la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, y lo que ha hecho el Frente Amplio, que las cosas buenas es reforzarla, profundizarla. Invertimos muchísimo en infraestructura para la primera infancia y hoy están cerradas por eso. Yo creo que, porque está cerrado, la plata va a aparecer en los gastos de funcionamiento. Lo que pasa es que el presidente ha hecho un cronograma de corte de cintas. Entonces él quiere hacer una serie de cortes de cintas de acá hasta octubre, que son las elecciones. Pero mientras tanto, ¿quién paga los problemas, los platos rotos? Nuestros gurises que no tienen un CAIF y las familias que no tienen un lugar para donde dejar a los gurises. Hay algunos actores del Frente Amplio que han dicho, bueno, si llegamos a ser gobierno, hay que rever esta reforma de la seguridad social, hay que rever la reforma educativa, hay que rever un montón de cosas. La población puede pensar, bueno, pero cada gobierno que entra borra lo que hizo el anterior y hay que arrancar de cero de vuelta. No, el Frente Amplio no es revanchista, con esa lógica que no se preocupen porque nosotros no pensamos así. Nosotros hay dos temas que nos preocupan. Primero es, esta reforma de la seguridad social la pagan los trabajadores. Se nos exige trabajar más y vamos a cobrar menos. Entonces ahí es el primer problema. Nosotros lo que queremos es una reforma de la seguridad social que sea fruto del diálogo social, como te dice la Organización Internacional del Trabajo, y que lleve en consideración todas las contingencias que tiene la persona a lo largo de su vida. Porque uno está en la seguridad social desde el momento de la concepción, es decir, desde antes de nacer hasta el fallecimiento.
Entonces hay que llevar en cuenta todos los problemas, hay que llevar en cuenta todos los cambios en el mundo del trabajo que existió en este tiempo. Nosotros es eso lo que queremos hacer. ¿Esta reforma la vamos a cambiar? Sí, lo hemos definido. La vamos a cambiar porque nosotros no admitimos que la reforma recaiga únicamente sobre el trabajador, que tenemos que trabajar más años y vamos a cobrar menos. Y creemos que tiene que ser una reforma integral que tiene que llevar en cuenta todas las dimensiones. La niñez, la vejez, el seguro de desempleo, los problemas de enfermedad, todos los problemas que uno tiene a lo largo de su vida. Y la reforma educativa tuvo un pecado, que no llevó en cuenta a los docentes en la reforma. Entonces, si la reforma educativa piensa que se puede definir en las altas esferas, pero no lleva en cuenta, es decir, no le da participación a los cuerpos docentes, que son los que luego te van a aplicar, llevar la enseñanza al aula, porque en definitiva el presidente del CODICEN lo podía definir con el ministro allá arriba, pero si vos no llevaste en consideración los cuerpos docentes, los profesores y los maestros, eso tiende a un problema. Entonces nosotros creemos, y lo otro es, faltaron recursos. Es decir, lo que en este gobierno también se ha demostrado es que existió un gran recorte en materia educativa. Hoy a nosotros los docentes lo que nos dicen es, le recortaron en cosas básicas, ¿no? La alimentación. Que eso para mí, ahí eso no es un ahorro, eso es una maldad. Pero recortaron en horas docentes, hay muchos temas que lo hemos comprobado en las rendiciones de cuentas. Y nosotros hay cosas de la reforma educativa que tenemos que rever. Que haya participación de los docentes, y tiene que haber. El docente es central en nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos acordamos de nuestra maestra y muchos profesores que nos marcaron.